¿Qué tal, gente? Nuevo vídeo. Esta semana y la que viene igual, Rubén, iremos un poco más ligeros porque estamos preparando la gran chapa, ¿no? El gran desembarco en YouTube con todo para la próxima Todo, temporada. Pero con queríamos todo. pasarnos a hacer un par de cositas o tres muy puntuales, muy concretas. Y en este caso hablar de jugadores de División 2 porque es verdad que después del draft hay gente que igual no sigue tanto el college o que no conoce cómo está estructurado y dice, ¿cómo que un jugador División 2, ¿no? ¿De dónde vienen los jugadores? ¿Por qué hay distintas divisiones? Es una cosa un poco extraña, pero hay que decirlo, en la NFL hay jugadores de todo tipo, drafteados, no drafteados, de una división, de otra, de un entorno, de otro. O sea, esto es una mezcla enorme, ¿no? Claro, nosotros lo que queremos es hacer cosas pues un poco distintas, ¿no? Y vamos a poner un ranking. El otro día pusimos un ranking de los mejores agentes libres que faltan. Hoy queremos poner un ranking de esto, ¿no? De jugadores de División 2 porque por lo general son divisiones, son universidades muy pequeñitas, universidades que no conoce la mayoría de la gente y que, bueno, pues aparecen de vez en cuando jugadorazos porque el talento siempre termina triunfando, ¿no? Y también traeremos otros rankings distintos la semana que viene, pero es lo que queremos, ¿no? Jugar un poquito con no hacer lo mismo que se puede hacer en páginas americanas, además que hay 40.000 rankings de quarterback, de tight ends y demás, sino pues hacerlo a nuestra manera, que es rebuscar y darle una vueltita de tuerca más. Por explicar a la gente un poco, yo no soy tampoco un expertísimo, ¿no? en fútbol college, pero ¿No? básicamente Entonces, yo lo que quiero es gente aquí experta, o sea, para traer aquí a cualquiera. Básicamente lo que hay que decir es que en la NCAA, en todos los deportes americanos, suele haber División 1, División 2, División 3, evidentemente de más a menos nivel. El fútbol es un poquito especial porque dentro de esa División 1 hay dos ramas distintas. Está la Football Bowl, una subdivisión que es la que todos más o menos conocemos, que es donde están todos los grandes programas, 130 universidades, o sea, son muchísimas, 10 conferencias, y luego una especie de Football Championship que simplemente lo que hace es organizarse de otra manera, cambia un poquito en cuanto a becas. Es como una segunda división dentro de la primera, ¿no? Es una especie de subdivisión más débil, que es de donde, por ejemplo, vino Carson Wentz, que venía de North Dakota State. Lo normal para todo el mundo es cuando hablamos de college siempre hablar de la Football Bowl, que es la división 1, un montón de universidades, pero es que luego hay una división 2, que es de donde van a surgir estos nombres que te traigo sobre la mesa, y hay que decir, hay nombres importantísimos. Por supuesto, jugadores de todas estas divisiones, cualquier jugador puede ser drafteado, o sea, pueden ser drafteados, muchos de ellos lo han sido, otros no. Y por poner, por ejemplo, el primer nombre sobre la mesa, John Brown, receptor. El top 5. Top 5, ¿no? Por decirlo así, vamos a ir hasta el mejor, yo creo que el top 1, además me parece que es indiscutible. Pero en el número 5, John Brown, un jugador que fue elegido en tercera ronda en Arizona, es verdad que luego ha ido cambiando de equipo, un pick 91, y es verdad que John Brown es un receptor bastante consolidado en la liga, o sea, es un jugador de buen nivel que procede de una universidad como Pittsburgh State, que es bastante pequeña, ¿no? Y me encanta este jugador por la sencilla razón de que tengo uno de mis mejores amigos, estudió en esa universidad, es un jugador de baloncesto que además es Hall of Fame de esa universidad, de Pittsburgh State, y me habló de él, me habló de John Brown. Cuando fue su draft me dijo, échale un ojo a este chico que sale de la universidad, que yo lo conozco, además, que hablan muy bien de él. Y para los que me conocen de hace muchos años y que saben que también estuve escribiendo en NFL Hispano, hay un artículo sobre John Brown. Me parece que es un jugador muy interesante, como tú dices, ¿no? No es uno de los top de la liga, ni mucho menos, pero es un jugador que te da profundidad a la posición, un jugador que verticalmente es un peligro, que es muy rápido, que es su primer año, el año rookie en Arizona, jugó muy bien con Bruce Arians, con un Carson Palmer que podía surtir de balones. Luego las lesiones le lastraron un poquito y el año pasado volvió a recuperar otra vez un poquito de ese nivel en los Buffalo Bills, ¿no? Tiene un quarterback con un brazo potente, con un brazo poderosísimo que le ayuda en su juego, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor después de su año rookie se esperaba un pelín más de él, pero que con lesiones, poca continuidad y demás no ha terminado de llegar a ser lo que se esperaba. Pero es un buen jugador y, como tú dices, ¿no? Un jugador que viene de División 2. Bueno, le ha venido bien, sin duda, lo decías tú, la llegada de Josh Allen, porque al final no es un tipo el que vaya a saber recibir 10, 12 balones en cada partido, es un tipo que hace jugadas más esporádicas, más puntuales, pero que es una amenaza profunda y que si aparece con un pase muy largo y lo completa, puede hacerte bastante daño. Subimos un puesto, me voy al 4 y aquí me has puesto un jugador de Baltimore, Brandon Williams. Bueno, una fuerza de la naturaleza, un jugador durísimo, y este jugador viene de Missouri Southern. Aquí en todos los estados hay un montón de universidades distintas, más grandes, más pequeñas,
pero también es otro pick muy parecido al anterior, otro pick de tercera ronda. Este lleva toda su carrera en Baltimore y ha sido un jugador de los mejores de su posición en muchas temporadas, en varias temporadas ya. Yo cuando hablo con Nayo, ¿no? Con nuestro compañero de Spanish Ball, seguidor del Baltimore Ravens, yo siempre nombro a Brandon Williams, porque a mí me parece que es un jugadorazo, es un chico con muchísimo talento, es un run stopper bestial en esa defensa en la que quizás falta algo de pass rush interior, que ahora lo han intentado reconducir con la contratación de Calais Campbell, pero que Brandon Williams sí ha sido un jugador básico para ellos en ese nose tackle, en esas situaciones interiores de la línea defensiva, parando la carrera, incluso también siendo buen jugador en el pass rush. Y es uno de mis favoritos, como digo. Le sigo mucho la pista porque me parece un jugador muy interesante y además un jugador que está muy infravalorado dentro de una defensa que funciona muy bien. Y la defensa empieza a funcionar bien desde tu punta de lanza, ¿no? La punta de lanza de las defensas siempre son la línea defensiva. Y a mí, Brandon Williams, desde que está en la liga, me parece que es un jugador muy interesante y que creo que los Baltimore Ravens tienen en muy alta estima. Por cierto, vamos a ir soltando cositas que se nos vayan ocurriendo, pero alguno dirá, bueno, este jugador es buenísimo, o John Brown, o los que vamos a ver a continuación. ¿Por qué están en una División 2? Puede haber mil motivos, porque en el instituto cuando llegaron a college no estaban tan bien valorados, porque no les reclutó nadie porque eran menos conocidos, porque tenían algún problema físico y cayeron en universidades que igual no eran tan potentes. Yo que sé, puede haber mil formas, ¿no?, de llegar al fútbol Sí, universitario. Porque a lo mejor querían estar cerca de su familia porque tenían problemas o lo que fuera Cualquier cosa, y ¿eh? eligen esa universidad, no tiene ningún problema y no tiene nada que te haga indicar que unos jugadores van a estar en un lado y otros jugadores van a estar en otro. Hay mil historias en el fútbol. Bueno, subimos al top 3 ya. Este jugador está bastante de moda. Austin Ekeler, el running back de los Chargers. Un running back que hasta hace 2 temporadas yo creo que teníamos más o menos claro, teníamos la imagen de él, de que era un tipo de tercer down, de que era un jugador bastante específico, pero a veces, como aquí pasan muchas cosas, ese holdout de Melvin Gordon le dan la oportunidad y dice el tipo, bueno, tú dame la oportunidad y vamos a ver si puedo correr mucho más y mucho mejor. Y oye, que ha terminado siendo el running back principal y es un jugador muy peligroso. Es un jugador que viene de Western State, Colorado, y este ni siquiera fue drafteado, 2017, y ni siquiera fue drafteado. O sea, no estaba entre los 250 más o menos jugadores elegidos en esa temporada. Un jugador que este año puede tener otra magnífica temporada, ¿no? Sí, este es el claro ejemplo de jugador que el que lo recluta, el equipo que lo elige, sale en todas las portadas, ¿no? Porque termina siendo un jugador muy importante y dice, no, y qué buen ojo han tenido, ¿no? Sí, claro. A lo mejor han elegido a 18 jugadores antes y ninguno valía, pero este sí. Son jugadores que explotan, que encuentran, están en el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y este Austin Ekeler lo ha hecho. Además de todo el talento que tiene, ha sabido aprovechar sus oportunidades y ha sabido lo que tú has dicho, ¿no? Aprovechar pues que Melvin Gordon entró en una guerra con el equipo por temas de contrato y demás, y él sabía de sus capacidades, se ajustaba muy bien a lo que los Chargers jugaban en ataque, encontró muy buena química con Philip Rivers y además demostró que puede ser un running back, como tú decías, ¿no? Que no solo el tercer down para salir a recibir, para eso, sino que puede correr entre tackles, que evidentemente es un mejor jugador para situaciones zonales, pero ahora mismo está considerado como el running back 1 de los Chargers, de un equipo que se presupone que va a ser poderoso. Así que ha pasado de estar en División 2 y de ser undrafted a ser uno de los running backs titulares de uno de los mejores equipos de la liga. Bueno, muchas veces estos jugadores, lo decíamos, llegan de manera inesperada. Es verdad que no vais a ver muchos jugadores de División 2 en una primera ronda del draft, no es lo normal, y en una segunda y en una tercera tampoco es fácil. Por supuesto, son jugadores que a priori deben partir, ¿no?, con menos cartel. Pero bueno, mira, Adam Thielen, el número 2, subimos otro puesto más, otro receptor podemos decir estrella, y otro receptor que salió de un sitio más pequeño, Minnesota State, y tampoco drafteado, otro undrafted. Y este precisamente de Minnesota State a los Minnesota Vikings, ¿no? Sí, es un jugador que hace 2 años tuvo un año excepcional, una temporada bestial, consiguió un montón de yardas, un montón de recepciones, fue pues uno de los nombres a seguir durante toda la temporada. Y bueno, el año pasado, con esa lesión, entre que parece que no encontraron ni él ni Stephen Diggs buena química con Kirk Cousins, pero que sigue siendo, lo hemos puesto en el número 2 porque creemos que sigue siendo un jugador muy importante de la liga, que ahora mismo es el wide receiver 1 de su equipo, que es una de las piezas básicas de ese ataque y que bueno, que yo creo que el rendimiento que da Thielen, toda esa gama de rutas que puede correr, toda esa manera que tiene, esos skills, esas herramientas para ganar separación, además esas fantásticas manos,
pues yo creo que es un jugador, un claro ejemplo de superación, de tener muchísimo talento, de trabajarlo y de aprovechar su oportunidad también. Bueno, vamos a ver qué papel tiene sin Stephon Diggs ya. Es verdad que Minnesota tendrá que confiar mucho en él. Yo creo que confían y a ver si le respeta el físico, que también ha tenido algún problemilla de vez en cuando, pero cuando está es un jugador muy fiable. Otro receptor es el que tenemos en el 1. Yo he dicho antes que era prácticamente indiscutible porque creo que Tyreek Hill, si no es el mejor receptor de la competición, porque es un receptor también en un rol bastante específico, es uno de los jugadores más peligrosos y más imparables, ¿no? Como lo que significa la palabra imparable, pues eso es Tyreek Hill. Un Tyreek Hill que fue seleccionado en quinta ronda, pick número 165. Fíjate si eligieron receptores por delante de él. Y viene de West Alabama, que por cierto West Alabama es una de las universidades de División 2 de donde hay ciertos jugadores en la NFL. Hay varios, hay más de uno. Sí, es una de las universidades con más nombre, ¿no? De esa División 2. Tyreek Hill, pues ya lo hemos dicho, en aquel ranking que hicimos de jugadores determinantes, lo teníamos en el número 3 por eso, ¿no? Por todo lo que engloba, todo lo que produce por él mismo y lo que produce para los demás, ¿no? El miedo que le provoca a las defensas, esa manera de estirar el campo, esa manera de generar tantísimo espacio entre el quarterback y su ruta, ¿no? Final profunda. Entonces, es un jugador distinto, es un jugador que ha cambiado también un ataque, que es verdad que se ve beneficiado por ese pedazo de quarterback que tienen, que se ve beneficiado por un sistema que está donde él se encuentra muy a gusto, donde puede ser determinante y que además está acompañado por compañeros de mucho talento que también pueden facilitarle un poquito más el trabajo. Pero yo creo que quitando a Mahomes, el jugador determinante, el jugador que más hace cambiar defensas en ese ataque es este Tyreek Hill. Y lo hemos dicho muchas veces, no nos metemos en planos personales. Como jugador, es uno de los jugadores de la liga y es una de las estrellas de la liga. Una cosa, Rubén, que se me viene a la cabeza y es una buena duda. Hemos hablado de Tyreek Hill, este rol específico. Adam Thielen no es un físico dominante, no es un físico estilo receptor 1 en la NFL. Brandon Williams no es un pass rusher de estos jugadores que brillan o que consiguen muchas estadísticas. Esto cuando analizáis el draft, a veces se lo escucho mucho a Marco Álvarez, decir como, imagínate que eres un cornerback. Claro, es que si solo puedes jugar en el slot o si tienes un papel más específico, eso hace bajar tu stock. O sea, muchas veces el jugador completo o el jugador en el que ves un pack más completo es el que realmente termina saliendo elegido más arriba. Yo no sé si Tyreek Hill, por ejemplo, por poner ese ejemplo, claro, saldría de la universidad y sería un jugador tremendamente rápido, eso es muy fácil verlo, pero claro, no se te ocurre qué papel puede tener, no, si puede dominar a nivel profesional solo con eso, porque no habrás visto mucho más de él. Entonces, claro, si te fijas, hay varios jugadores de estos, John Brown en profundo también, Tyreek Hill, el propio Brandon Williams, que no es un pass rusher estelar, tú lo has dicho, un poco infravalorado. Son jugadores a veces en un rol que no les hace brillar tanto antes de llegar a la NFL, ¿no? Sí, es posible, ¿no? Es posible que ese talento que ellos tienen pues no termine de verse hasta que no les pones un casco, una coraza y los sueltas al campo, ¿no? Hay jugadores que además mentalmente son mejores que otros y aunque pueda parecer o puedan tener, sean más pequeños, tengan menos velocidad, sean, no sé, tengan sus skills físicos no sean tan importantes como los de otros, sí que su cabeza les hace ser mejores jugadores y aprender más rápido, encontrar el sitio adecuado, porque yo esto lo digo muchísimo en el proceso pre-draft y post-draft, ¿no? Que es verdad que el talento es primordial, pero luego tienes que tener la suerte de saber usarte. O sea, yo ponía un ejemplo en Twitter un día que si tú drafteas a un tipo que sabe comer muy bien manzanas, no lo puedes poner a recogerlas, ¿no? Porque a lo mejor lo hace bien, pero lo que él hace bien es comer manzanas. Es decir, cada entrenador tiene que saber adaptar a ese jugador que ha elegido a su esquema y saber cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. No todos los jugadores pueden hacer lo mismo. Entonces, hay jugadores que sí que tienen esa suerte. Yo creo que Tyreek Hill sí la tuvo. Tyreek Hill también, yo creo que puede caer un poquito más en el draft por ese problema que tuvo, por ese incidente que tuvo con la novia y demás. Exacto, entonces hay también esos temas, ¿no? Que hay veces pues que jugadores que caen porque fuera del campo han tenido problemas y los equipos no se fían de ellos. Pero es verdad que es eso, ¿no? Que hay jugadores pues como Tyreek Hill, como Adam Thielen también, porque Adam Thielen también se ha acostumbrado, se ha encajado muy bien en lo que Mike Zimmer quería de él, ¿no? Lo que los coordinadores ofensivos querían de él. Entonces, dependen mucho. Es que el draft, tú puedes ver a un chico que es muy, muy bueno y llegar a la NFL y no funcionar. Y dices, no, es que no era tan bueno. Sí, sí era bueno. Lo que pasa es que una de dos, o él no ha sabido gestionar todo lo que le viene o el equipo no ha sabido hacerlo mejor de lo que era y hacer que jugase al nivel que puede dar dentro de su esquema, ¿no?
Estos jugadores salen de División 2. Yo siempre lo digo, un jugador que sale drafteado, que sale elegido, tiene talento. ¿Tiene talento? Hay que saber desarrollarlo, pero talento tiene que tener. O sea, la NFL es una liga demasiado dura, que se juegan demasiadas cosas, demasiado dinero como para elegir a cualquiera, ¿no? Un chico que sale elegido en el draft es un chico que tiene talento y que alguien cree que sirve para eso. No van a gastar rondas de draft por tonterías o por elegir a cualquiera, ¿no? Esto está muy estudiado, incluso en séptimas rondas son jugadores que el equipo ha visto y que algo les ha gustado. Por cierto, Kyle Dyer, ¿no? El chico de los Patriots que han seleccionado, es un jugador que viene de una universidad más pequeña y que no ha protagonizado grandes partidos en NCAA porque no jugaba en un equipo para ello. Vamos a ver cómo le sale a los Patriots, pero es este tipo de apuesta de un jugador en el que ellos ven un potencial tremendo. Vamos a ver cómo les sale porque puede ser, ¿no? Puede convertirse en un jugador importante en la NFL, proveniente también de una división más pequeña como estos que hemos nombrado. Rubén, iremos hablando de cositas de estas, detallitos. Y también me parece que alguna entrevista estás preparando también por ahí, que a la gente le están gustando bastante, por cierto. Así que sí, a pasar la semana lo mejor posible, pero que nadie se pierda lo que vayamos subiendo, ¿eh? Sí, que esta semana hay cositas. Hay playbook, yo creo que hay una entrevista o dos, una seguro, la otra ya veremos a ver si sale o no. Y bueno, pues a seguir subiendo cosas, a que la gente siga disfrutando, pasándolo bien y pasando el rato con nosotros, ¿no? Que al final es lo que buscamos, que ya hay menos gente confinada, hay menos gente en su casa. Tú sigues en tu casa, ¿no? Tú no te Yo mueves, estoy en fase cero porque no hay más abajo, sí. Pero por eso, ¿no? Hay gente que todavía tiene que quedar en casa, pues oye, que mejor que ponerse el níquel. No sé, intentamos hacer vídeos de 10 minutos, pero no lo conseguimos, no lo podemos hacer. Pero bueno, así que Vamos hablando Rubén y Tyreek Hill, que imparable, bueno, ya lo sabemos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Díselo a Marco, que el tercer y 15 todavía no lo ha vuelto a ver. Adiós. Hasta luego.